Elara vivía en un mundo de colores y texturas. Su estudio, un ático reconvertido con una claraboya que se bebía a la luz del día, olía a trementina, a lino húmedo y al aroma mineral del polvo de tiza pastel. Para ella, la felicidad era una sensación física, una verdad que se podía tocar. Era el ocre terroso de la arcilla fresca cediendo bajo la presión de sus dedos, transformándose de un bloque informe a una promesa de forma. Era la explosión carmesí y violeta de un atardecer que manchaba el lienzo del cielo, un espectáculo tan efímero y violento que le robaba el aliento y la obligaba a intentar capturarlo con brochazos desesperados. Era la suave cadencia de un poema bien recitado, las palabras vibrando en el aire como partículas de polvo en un rayo de sol, cada sílaba con su propio peso y color. Era artista, y su alma vibraba con la belleza caótica, espontánea y profundamente sentimental del mundo. Por eso, las matemáticas le parecían una jaula, una prisión de ángulos rectos, respuestas únicas y una lógica fría y desalmada que no dejaba espacio para la interpretación, la emoción o el matiz. Los números eran grises, uniformes, carceleros de la imaginación. Una vez intentó ayudar a un amigo a diseñar un mosaico y se vio ahogada en cálculos de áreas y proporciones, perdiendo por completo la alegría del color y el patrón. La experiencia la dejó con un sabor amargo, la certeza de que aquel era un lenguaje diseñado para limitar, no para liberar. Su abuelo, Leo, era todo lo contrario. Un astrónomo jubilado cuyo cabello blanco, fino y revuelto parecía una nebulosa capturada alrededor de su cabeza y cuyos ojos, de un azul pálido y acuoso, brillaban con el eco de estrellas lejanas que ya solo existían en sus cálculos. Para Leo, el universo no era caótico en absoluto, sino una sinfonía exquisitamente ordenada, una obra de una complejidad y elegancia sobrecogedoras. Y su partitura, la que regía desde la danza de las galaxias hasta la caída de una hoja, estaba escrita en el lenguaje de las matemáticas. Pasaba sus días en su estudio, en la planta baja de la casa, un santuario atiborrado de libros con lomos gastados, pizarras cubiertas por capas de polvo de tiza como estratos geológicos del pensamiento y el suave y constante zumbido de un viejo ordenador de sobremesa que procesaba datos de observatorios lejanos. El aire allí olía a papel antiguo, a café recalentado y a la extraña y limpia fragancia del ozono de los monitores. No son solo números, Elara, le decía con una paciencia infinita mientras ella observaba con educado desinterés una ecuación que serpenteaba por la pizarra como un insecto alienígena. Su caligrafía era impecable, cada símbolo griego, cada integral, trazado con la reverencia de un monje iluminando un manuscrito. Para mí sí lo son, abuelo, respondía ella, sentada en el único sillón que no estaba sepultado bajo una pila de revistas científicas. Son barreras. Yo pinto un atardecer y puedo usar el rojo que sienta, el que mi corazón me diga que estaba allí. Tú lo describes con longitudes de onda y dispersión de Rayleigh, le quitas toda la magia. Leo se giraba y una sonrisa arrugaba las comisuras de sus ojos. Pero, mi estrella, ¿no entiendes? La dispersión de Rayleigh es la magia. Es el hechizo que explica por qué el cielo es azul y los atardeceres son rojos. No le quita la belleza, le añade una capa de profundidad, de comprensión. Es saber por qué la canción es hermosa, no solo disfrutar de la melodía. Señalaba la pantalla de su ordenador, donde una forma intrincada y colorida se retorcía sobre sí misma, expandiéndose en patrones que se repetían a escalas cada vez más pequeñas. Un conjunto de Mandelbrot se genera con una ecuación increíblemente simple y, sin embargo, contiene una complejidad infinita. Si haces zoom en cualquier parte, encontrarás una copia diminuta del todo, una y otra vez para siempre. Es el autorretrato de una costa, la forma de un brócoli, la estructura de un copo de nieve. ¿No ves la belleza en eso? Elara se acercaba. Tenía que admitir que la imagen era hipnótica, un psicodélico paisaje alienígena. Pero su mente no veía la ecuación. Veía una mariposa cósmica, un dragón enjollado. Es precioso, sí, pero lo que yo veo es una forma, colores. Tú ves una fórmula. Vemos cosas distintas. Vemos lo mismo, Elara, solo que usamos lenguajes diferentes para describirlo.
La secuencia de Fibonacci es el ritmo de crecimiento de un girasol, la disposición de las escamas de una piña. La proporción áurea está en la concha de un nautilo y, según dicen algunos, en la composición de las obras de arte. Las matemáticas no son una jaula, son el andamiaje invisible que sostiene toda la belleza que tú amas. Ella sonreía, una sonrisa teñida de afecto y una pizca de tristeza. Amaba a su abuelo más que a nada en el mundo, pero su universo de certezas, axiomas y constantes universales le era tan ajeno como la cara oculta de la luna. Para ella, el girasol era una explosión de amarillo desafiante contra el azul del cielo. Sentir la brisa salada en la cara mientras caminaba por la costa era una experiencia total. No necesitaba un andamiaje para sostener esa belleza. La belleza se sostenía por sí misma. El conflicto latente entre sus dos mundos, una brecha amable que habían aprendido a navegar con amor y respeto, alcanzó un punto de no retorno de la forma más cruel e inevitable. La salud de Leo, que siempre había parecido tan robusta como sus convicciones, comenzó a quebrarse. Fue algo sutil al principio, un temblor en la mano que antes trazaba ecuaciones perfectas, una repentina falta de aire al subir la escalera desde su estudio, un cansancio que se instalaba en sus ojos, atenuando el brillo de las estrellas lejanas. El cristal de su telescopio personal, que él mismo había pulido décadas atrás, parecía menos frágil que su propio cuerpo. El ara se volcó en cuidarlo, le llevaba el té de manzanilla que tanto le gustaba, se aseguraba de que comiera e intentaba sacarlo al jardín para que sintiera el sol. Pero la mente de Leo ya no estaba en la tierra. A medida que su cuerpo se debilitaba, su foco mental se intensificaba con una ferocidad casi febril. Se obsesionó con un solo proyecto, el trabajo de su vida, al que llamaba su Sinfonía Celestial. «No es solo una teoría, Elara», le susurró una noche mientras ella le arropaba en el sillón de su estudio. La pizarra detrás de él estaba cubierta de anotaciones frenéticas, un caos que contrastaba con su orden habitual. Es la culminación, una forma de escuchar. ¿Escuchar qué, abuelo? Sus ojos febriles buscaron los de ella. La estructura fundamental del cosmos. Durante siglos hemos creído que los números primos son aleatorios, aparecen sin ton ni son en la recta numérica, como notas discordantes, rebeldes sin causa. Pero no lo son. Tienen un patrón, una razón de ser, y creo que está ligada a las ondas gravitacionales, las arrugas en el espacio-tiempo que se producen en los eventos más cataclísmicos, como la fusión de dos agujeros negros, son el pulso del universo, el ritmo de fondo. Los primos son la melodía. Si consigo unificar sus distribuciones con la resonancia armónica de esas ondas, hizo una pausa, sin aliento. Será como oír cantar a Dios. El ara le apretó la mano. No entendía ni la mitad de las palabras, pero entendía la pasión, la urgencia desesperada en su voz. Era su última gran obra de arte y estaba compitiéndola contra el tiempo. Cuando Leo falleció, unas semanas después, en una tranquila mañana de otoño, el silencio que dejó atrás fue ensordecedor. El ara se sintió a la deriva, un pequeño planeta arrancado de su órbita, privado de su sol. La casa se sentía vacía, pero era su estudio el que se había convertido en un agujero negro de ausencia. Tras el funeral, después de que los últimos amigos y familiares se marcharan, se armó de valor para entrar. El aire todavía olía a él. Era una mezcla compleja y dolorosamente familiar. El olor a polvo de los libros viejos, el aroma acre y calcáreo de la tiza, y bajo todo ello, un leve y dulce aroma a té de manzanilla. Su presencia era tan palpable que casi esperaba verle girarse en su silla con una sonrisa y una nueva ecuación que mostrarle. Se sentía como una intrusa, una profanadora de tumbas. En el centro del inmenso escritorio de roble, despejado de todo lo demás como si fuera un altar, encontró el cuaderno de la Sinfonía Celestial. Era un cuaderno de cuero negro grueso y pesado. Lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de su elegante caligrafía, de cálculos que fluían con una gracia líquida, de diagramas que parecían constelaciones dibujadas a mano. Era hermoso, a su manera abstracta y hermética. Pasó las páginas, sintiendo el peso de una vida de pensamiento contenida en ellas, hasta que llegó a la última. La última página estaba casi en blanco. En la parte superior solo se encontraba el principio de la gran ecuación final.
un conjunto de símbolos complejos que representaban la distribución de los primos, seguido de un signo de igualdad y un espacio vacío. Y debajo de ese abismo matemático, escrita con una caligrafía temblorosa y casi ilegible, la última que su abuelo había trazado, había una frase: «La belleza está en el patrón que falta. Escúchalo, mi estrella». Un nudo afilado y doloroso se formó en la garganta de Elara. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente se derramaron, cayendo sobre el papel y emborronando ligeramente la tinta. Era su legado, su última petición. Y ella, Elara, la artista, la soñadora que huía de los números como de la peste, era la persona menos indicada del mundo para cumplirla. Era una broma cruel del destino. La frustración y el dolor la invadieron en una ola sofocante. ¿Por qué le había dejado a ella una tarea tan implacablemente lógica? ¿Era una prueba? ¿Una lección final? ¿O simplemente el delirio de un hombre brillante al final de su vida? Sintió una oleada de ira impotente. Cerró el cuaderno de golpe, el sonido resonando en el silencio sepulcral del estudio. Salió de la habitación y cerró la puerta con firmeza, como si pudieran cerrar el dolor y la responsabilidad dentro. Durante semanas, el estudio permaneció cerrado, un mausoleo de un lenguaje que no podía comprender, un monumento a la distancia que siempre los había separado. Intentó volver a su propio estudio, a sus lienzos y arcillas, pero la inspiración se había secado. Los colores le parecían planos, la arcilla inerte. La belleza del mundo, que siempre había sido su refugio, ahora parecía burlarse de ella, recordándole el enigma sin resolver que aguardaba al otro lado de una puerta cerrada. El recuerdo de la mirada apasionada de su abuelo, del brillo estelar en sus ojos, no la dejaba en paz. Su voz resonaba en su mente. No son solo números, Elara, son la poesía del universo. Una noche, incapaz de dormir, se encontró de pie frente a la puerta del estudio. La luna llena se filtraba por el pasillo, bañando la madera en una luz plateada y fantasmal. Ya no sentía ira, solo un profundo y agotador anhelo. Lo extrañaba tanto que dolía físicamente. Empujada por una mezcla desesperada de culpa, amor y una incipiente curiosidad que no se atrevía a admitir, giró el pomo y entró. La habitación la recibió con su silencio y su olor familiar. Esta vez no iba a huir, no iba a resolverlo, no todavía, pero iba a intentarlo. Iba a intentar entender el enigma sí, pero sobre todo, entenderlo a él. Pero el recuerdo de la mirada apasionada de su abuelo, de cómo sus ojos se iluminaban al hablar de la danza de las galaxias, no la dejaba en paz. Esa pasión era un lenguaje que ella sí entendía. Era la misma llama que sentía ella al mezclar un azul cobalto con un blanco titanio para pintar el cielo de mediodía. El amor, se dio cuenta, era el puente que debía cruzar. Una noche, incapaz de soportar el silencio acusador que emanaba de la puerta cerrada del estudio, se levantó. La luna, una perla perfecta en el terciopelo del cielo, parecía observarla, cómplice del legado de Leo empujada. Por una mezcla de culpa, amor y una incipiente curiosidad que la avergonzaba admitir, giró el pomo de latón, frío como la superficie de un asteroide. El aire que la recibió era una cápsula del tiempo. Olía a él, a las páginas quebradizas de los libros viejos, al polvo de tiza que parecía flotar eternamente en el aire y al suave, casi imperceptible aroma a té de manzanilla que siempre bebía en sus últimas horas. Se sentía como una intrusa en un templo, una profanadora de reliquias sagradas. El estudio era un caos ordenado. Libros apilados en torres precarias que desafiaban la gravedad, mapas estelares clavados en las paredes como ventanas a otros mundos, y en el centro, la gran pizarra, todavía manchada con los fantasmas de ecuaciones borradas. Se sentía perdida, un planeta arrancado de su órbita, girando sin rumbo en la oscuridad. Su primera intención fue ir directamente al cuaderno de la Sinfonía Celestial, pero el miedo la paralizó. Era demasiado, demasiado pronto. En su lugar, sus dedos rozaron el lomo de un volumen más modesto y desgastado, en una estantería baja. Era uno de los cuadernos de notas de la Universidad de Leo.
Lo abrió con cuidado, como si las páginas pudieran deshacerse en polvo. Al principio eran solo símbolos sin sentido, una maraña de integrales, sigmas y deltas que le provocaban un vértigo intelectual. Estaba a punto de cerrarlo, de confirmar su incapacidad, cuando una nota al margen captó su atención. Junto a una compleja fórmula sobre la geometría de las esferas, había un pequeño y delicado dibujo de una pompa de jabón, iridiscente incluso en el trazo del lápiz. Debajo, la caligrafía de Leo, más joven y firme. La forma más perfecta para contener el máximo aire con la mínima superficie. La naturaleza es una matemática eficiente, no malgasta ni una línea. El ara parpadeó, volvió a leer la nota. Por primera vez, una de esas cadenas de símbolos no le pareció una agresión, sino una descripción. Una descripción increíblemente concisa y elegante de algo que ella había admirado 1000 veces sin pensar en ello, la belleza efímera de una pompa de jabón. Con un nuevo impulso, pasó las páginas. Encontró más tesoros. Junto a la ecuación de la espiral logarítmica había un boceto exquisito de la concha de un náutilo y otra nota. La misma curva que nos lleva al corazón de un caracol dibuja los brazos de una galaxia. Crecimiento y expansión, la misma firma en lo minúsculo y en lo majestuoso. Más adelante, un análisis de las estructuras hexagonales estaba acompañado por el dibujo de un panal de abejas. La máxima resistencia con el mínimo material. Las abejas son ingenieras natas, no necesitan pizarras. El ara empezó a ver, no con los ojos de un matemático, sino con los suyos. Se dio cuenta de que su abuelo no veía los números como entidades abstractas y frías, sino como el andamiaje invisible que sostenía la belleza que ella misma amaba. Las ecuaciones no eran jaulas, eran pinceles que pintaban la realidad con una precisión asombrosa, con un detalle que su propia mano jamás podría alcanzar. Eran el poema que describía el atardecer, no solo su explosión carmesí. Durante las siguientes semanas, el estudio dejó de ser un mausoleo y se convirtió en su refugio. No intentaba resolver nada, solo buscaba entender. Se sumergió en el trabajo de su abuelo, devorando sus cuadernos, no como problemas a resolver, sino como los diarios de un explorador en una tierra extraña y maravillosa. Aprendió sobre los números primos, esos rebeldes solitarios de la aritmética, que Leo los había descrito en una de sus notas como las luciérnagas del campo numérico. Impredecibles, solitarios y fundamentales, sin ellos toda la estructura se derrumba. El ara los imaginó así, no como cifras, sino como notas impredecibles y disonantes en una melodía cósmica, los acentos que rompían la monotonía y daban carácter a la pieza. Luego se enfrentó a las ondas gravitacionales. Al principio, el concepto la abrumaba. Ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo. Pero encontró un pasaje donde Leo las comparaba con los círculos que se forman en un estanque en calma al lanzar una piedra. Cada evento cataclísmico, la fusión de dos agujeros negros, el colapso de una estrella, es una piedra lanzada en el estanque cósmico. Y nosotros, a miles de millones de años luz de distancia, podemos sentir la onda. Es el eco de la creación y la destrucción, el bajo continuo de la sinfonía. El ara cerró los ojos y pudo sentirlo, no como una fórmula, sino como una vibración. El ritmo profundo y constante del universo, el latido del corazón del cosmos. Fue entonces cuando la transformación se completó. El ara, la artista, no desapareció, se expandió. Salió del estudio y volvió con sus propias herramientas. Despejó el suelo y extendió enormes rollos de papel de estraza. Sacó sus carboncillos, sus pasteles, sus botes de tinta. Si Leo había traducido el universo al lenguaje de las matemáticas, ella traduciría las matemáticas de Leo a su propio lenguaje. Comenzó un diálogo visual con su abuelo a través del tiempo. Sobre la pared, junto a un mapa estelar de la constelación de Orión, ella dibujó con trazos furiosos de pastel la nebulosa que Leo tanto amaba. Pero en su versión, las nubes de gas y polvo no eran aleatorias. Seguían los contornos de una geometría fractal que había encontrado en uno de los cuadernos.
El caos aparente revelaba un orden subyacente, una autosemejanza infinita. Para los números primos, cogió un lienzo negro y lo salpicó con pintura plateada y dorada. Cada salpicadura era un primo: 2, 3, 5, 7, 11, 13. A primera vista parecía una noche estrellada al azar, pero al observarlo durante horas empezó a percibir agrupaciones, vacíos, extrañas cadencias visuales. «No sois ruido, ¿verdad?», susurró al lienzo. «Sois los solistas de la orquesta». Las ondas gravitacionales se convirtieron en su obra más ambiciosa. Con grandes brochas empapadas en tinta china diluida, creó sobre el papel largos y sinuosos patrones de interferencia. Capas y capas de gris translúcido que se superponían, se reforzaban o se anulaban, creando un paisaje rítmico y profundo. Era el pulso del universo hecho visible. Durante meses, el estudio se convirtió en su taller. Las paredes, antes cubiertas solo por las ecuaciones de Leo, se llenaron de sus propios dibujos. Galaxias que se desenroscaban como espirales de Fibonacci, cúmulos estelares cuya distribución de luz seguía una curva de Gauss, agujeros negros que no eran vacíos, sino centros de una gravedad tan intensa que curvaban el espacio y el color a su alrededor. Estaba construyendo un puente, viga a viga, trazo a trazo, entre sus dos mundos. Ya no eran opuestos, eran dos caras de la misma moneda cósmica. Finalmente se sintió preparada. Con una mezcla de terror y reverencia, volvió a tomar el cuaderno de la Sinfonía Celestial. Se sentó en la vieja silla de escritorio de su abuelo, que crujió bajo su peso como si la reconociera. Abrió la última página. La ecuación estaba allí, majestuosa e incompleta. A un lado, la función que intentaba predecir la distribución de los números primos, sus luciérnagas. Al otro, la fórmula que describía la frecuencia y amplitud de las ondas gravitacionales, su bajo continuo. Entre ellas, un espacio en blanco y el signo de igualdad, esperando ser completado. Y debajo, la temblorosa caligrafía de su abuelo. «La belleza está en el patrón que falta. Escúchalo, mi estrella». Ahora entendía cada parte. Entendía la disonancia de los primos y el ritmo de las ondas. Podía verlos en su mente, en las paredes a su alrededor. Pero no lograba conectarlos. La lógica matemática se le escapaba. ¿Qué operación, qué constante, qué función podía unir la imprevisibilidad con el ritmo? Era como tener el rojo más puro y el azul más profundo en su paleta, pero no saber cómo mezclarlos para crear el violeta exacto de una flor de azafrán al atardecer. La frustración la golpeó con la fuerza de una ola. Había llegado tan lejos. Había aprendido a leer la poesía de su abuelo, pero no sabía escribir el último verso. Apoyó la frente en el frío escritorio, el olor a cera y papel llenando sus sentidos. Las lágrimas que había contenido durante meses amenazaban con desbordarse. «Te entendí, abuelo», susurró al silencio del estudio. «Entendí tu universo, pero no sé cómo cantar tu canción. Me falta una nota, me falta el patrón». Agotada y a punto de rendirse, con el peso del fracaso aplastándola, leyó una vez más las últimas palabras de Leo. Esta vez, una palabra resonó de forma diferente, no como una metáfora, sino como una instrucción directa. «Escúchalo». Agotada y a punto de rendirse, su mirada se posó en la vieja taza de cerámica que había sido de su abuelo, ahora llena hasta el borde con sus pinceles manchados de acrílico. Al lado, una fotografía descolorida. Ella, con 7 años, encaramada en una silla, con el ojo pegado al ocular del gran telescopio de latón, mientras la mano arrugada y amable de Leo la sujetaba por el hombro. Recordó el olor a noche fría y la inmensidad del cielo estrellado, y recordó su voz, un susurro cálido en la oscuridad, lleno de una reverencia casi religiosa. «Escúchalo, mi estrella». Las palabras resonaron en el silencio del estudio, no como un recuerdo, sino como una instrucción presente, una clave que había ignorado. ¿Escucharlo? Había estado mirando, calculando, dibujando, traduciendo.
Había tratado el problema como un lienzo que debía ser pintado o una escultura que debía ser moldeada, pero nunca había intentado escucharlo. Con un nuevo impulso, apagó la luz principal del escritorio, dejando la habitación sumida en una penumbra apenas rota por el resplandor verdoso del monitor del viejo ordenador. Se hundió en el gastado sillón de cuero de su abuelo, el que conservaba la huella de su cuerpo y un leve aroma a él. Cerró los ojos. Forzó a su mente a vaciarse de símbolos y variables, de la frustración del fracaso. Dejó de pensar. Primero, se concentró en un lado de la ecuación, las ondas gravitacionales. En su mente, no eran una línea sinuosa en un gráfico, eran el aliento del universo. Imaginó un sonido, el más profundo que pudiera concebir, un zumbido grave y resonante que vibraba no en sus oídos, sino en su pecho, en sus huesos. Era el bajo continuo del cosmos, un ritmo constante, predecible y poderoso como el oleaje de un océano cósmico. Lo visualizó como una marea de colores profundos, índigos y violetas oscuros que se movían con una lentitud majestuosa. Era la estructura, el orden, el latido del corazón del espacio-tiempo. Luego, se volvió hacia el otro lado de la ecuación, el más problemático, los números primos. Esos rebeldes solitarios. Los imaginó tal como se comportaban, impredecibles, repentinos, sin un patrón aparente. No eran una melodía, eran interrupciones. En la oscuridad de su mente, contra el fondo pulsante de las ondas, los visualizó como destellos de luz. Un fogonazo de plata pura aquí, un largo, tenso silencio, luego dos destellos casi simultáneos en otro lugar, un estallido brillante más allá. Eran estocadas de luz, notas agudas y estocásticas sin una melodía que las uniera. Durante un largo rato mantuvo ambas imágenes en su mente, el ritmo constante y profundo de las olas de color y los destellos caóticos y esporádicos de la luz. Eran dos mundos separados, un bajo profundo y constante interrumpido por un ruido blanco y aleatorio. No era una sinfonía, era una cacofonía. El nudo de la frustración amenazó con volver a formarse en su garganta. Estaba fallando de nuevo, pero se aferró a la memoria de su abuelo. Escúchalo. No eran dos cosas separadas, tenían que estar conectadas. La ecuación de Leo lo decía. ¿Qué era lo que no estaba viendo? O mejor dicho, ¿qué era lo que no estaba escuchando? Entonces cambió la pregunta. No se preguntó cómo encajaban, sino por qué existían. ¿Qué creaba las ondas gravitacionales? La danza mortal de dos agujeros negros fusionándose en uno. El colapso de una estrella masiva. Cataclismos que sacudían la propia tela del universo. Eran los grandes gritos de la creación y la destrucción. ¿Y los primos? ¿Qué eran? Los átomos de la aritmética, números fundamentales, indivisibles, puros. Los ladrillos con los que se construía todo lo demás. La luz y el sonido, la causa y el efecto. De repente, una idea floreció en su mente, tan deslumbrante y repentina como uno de sus primos imaginarios. No era un problema de cálculo, era un problema de perspectiva. No estaban separados. Los primos no eran notas aleatorias sobre el ritmo de las ondas, eran la causa del ritmo. Cada vez que un evento cósmico de una magnitud primordial, como la fusión de dos singularidades, desataba una onda gravitacional, su firma energética no se disipaba al azar. Resonaba a través del tejido del universo de una manera que se correspondía con esas cifras únicas e indivisibles. El universo en su nivel más fundamental solo permitía que estas resonancias ocurrieran en paquetes de energía que se alineaban con la secuencia de los primos. El patrón que faltaba no era un número oculto en la secuencia, era la relación misma. El destello de luz no era una interrupción del sonido, era el golpe del platillo que creaba la resonancia. El caos aparente de los primos era en realidad el ritmo de los actos de creación más fundamentales del cosmos. Con los ojos desorbitados, el ara se levantó de un salto. El aire de la habitación pareció vibrar con la misma energía de su descubrimiento.
Corrió hacia la gran pizarra que ocupaba casi toda una pared, cubierta de polvo de tiza y ecuaciones a medio borrar. Con el dorso de la mano borró con furia el rígido y estático signo de igual que separaba los dos lados de la fórmula final de Leo. No era un signo de equivalencia, era un puente, una transformación. Con la mano temblorosa, no por la duda sino por una certeza abrumadora, cogió un trozo de tiza. No añadió una cifra ni una letra griega del alfabeto que había llegado a conocer tan bien. Hizo lo que mejor sabía hacer. Dibujó. Creó un símbolo. Comenzó con la espiral apretada y perfecta de un nautilo, el símbolo de la secuencia de Fibonacci que su abuelo tanto amaba, representando el orden y el crecimiento. Pero a medida que la espiral se expandía hacia afuera, sus líneas dejaban de ser una curva logarítmica y se transformaban ondulando suavemente hasta convertirse en una onda sinusoidal, el gráfico de una vibración, de un sonido. El símbolo conectaba los dos lados de la ecuación, no como iguales, sino como origen y consecuencia. Era una espiral que se convertía en onda, un punto de creación que se desplegaba en un eco eterno. Era la danza hecha caligrafía. Dio un paso atrás, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El polvo de tiza le cubría la ropa y las manos. Estaba agotada, pero se sentía más viva que nunca. En la pizarra, la sinfonía celestial de Leo estaba por fin completa. Y era hermosa. Llevó el cuaderno con la página final ahora adornada con su símbolo y la explicación intuitiva que lo acompañaba a la universidad. La doctora Iris Thorne, una antigua colega de Leo, era una mujer de unos 60 años, con el pelo corto y gris y unos ojos agudos tras unas gafas de montura de acero. Su oficina era el polo opuesto al estudio de Leo, minimalista, ordenada, con estanterías metálicas llenas de publicaciones científicas en lugar de viejos tomos encuadernados en cuero. «Señorita Elara», dijo la doctora Thorne con un tono cortés pero distante, mientras le ofrecía una silla. «Es un placer verla, aunque lamento las circunstancias. Su abuelo era una luz. Gracias, doctora. Él me dejó esto. Creía que usted debía verlo». Elara le entregó el cuaderno con manos sudorosas. La doctora Thorne lo abrió con una familiaridad profesional. Pasó las primeras páginas, llenas de la caligrafía elegante y precisa de Leo, con un sentimiento de reconocimiento. La Sinfonía Leo estaba obsesionado. Una idea brillante, aunque la mayoría pensábamos que era intratable. Unir la teoría de números con la relatividad general es el santo grial. Elegante, como siempre, pero incompleto. Su tono era el de quien mira el trabajo admirable pero fallido de un viejo amigo. Entonces llegó a las últimas secciones, donde las notas de Elara comenzaban a aparecer. Sus dibujos de galaxias, sus diagramas de colores que conectaban conceptos. La expresión de la doctora Thorne se frunció ligeramente. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando un boceto de una nebulosa que se descomponía en fractales. «¿Apuntes suyos?» «Tenía que verlo», murmuró Elara, sintiéndose de repente como una niña. «No podía entender los números, así que los dibujé. Traté de encontrar su forma, su textura». La doctora Thorne la miró por encima de sus gafas, su escepticismo palpable. Continuó pasando las páginas, su ritmo más lento ahora, hasta que llegó a la última, la de la ecuación final. Se quedó inmóvil. Sus ojos se fijaron en el símbolo que unía los dos mundos. Lo miró fijamente durante casi un minuto, en un silencio que a Elara le pareció una eternidad. «¿Qué es este símbolo?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «No pertenece a ningún léxico matemático que yo conozca». «Representa una relación», explicó Elara, ganando confianza. «Una resonancia. No es que los primos sean las ondas, es que los eventos fundamentales, cuya energía resuena en valores primos, generan las ondas. El símbolo muestra la transformación, el nacimiento del eco». La doctora Thorne se reclinó en su silla, quitándose las gafas y frotándose los ojos. Miró de nuevo el cuaderno, luego a Elara, y una lenta sonrisa de asombro se dibujó en su rostro. «Por todos los cielos», murmuró, «es poético». Elara se encogió, temiendo que fuera una forma educada de llamarlo no científico.
Pero es que funciona, continuó la doctora, su voz llenándose de una excitación que Elara no habría creído posible en ella. Funciona conceptualmente. Hemos estado intentando forzar los datos, buscando una correlación lineal, una función predictiva. Estábamos buscando una melodía en una sola línea, pero Leo sabía, él sabía que era una armonía, y sabía que la lógica por sí sola, nuestra lógica, estaba ciega a ello. Es el salto intuitivo que a las matemáticas puras les habría costado un siglo encontrar. Tu abuelo te dio la partitura, Elara, pero tú has compuesto la música. Meses después, Elara estaba sentada en la penumbra aterciopelada del auditorio de un gran planetario. La cúpula sobre ella era un cielo nocturno artificial, oscuro y lleno de promesas. No estaba en el escenario, sino entre el público, una espectadora anónima del trabajo de su propia alma. Las luces se atenuaron por completo. Un silencio expectante llenó la sala. Y entonces comenzó. Un sonido profundo, casi infrasónico, hizo vibrar los asientos. Era el bajo continuo, la sonificación de los datos de las ondas gravitacionales, el latido del universo que ella había imaginado. En la cúpula, una marea de colores oscuros se movía lentamente. De repente, en el centro de la cúpula, un punto de luz blanca y pura brilló en silencio por un instante. Y en ese preciso momento, una nota clara y cristalina, como el tañido de una campana de cristal, sonó, perfectamente armonizada con el zumbido profundo. Otro destello, en un lugar diferente de la cúpula. Otro tono, creando un intervalo musical con el primero. Luego, una larga pausa llena solo del murmullo cósmico, creando una tensión sobrecogedora. Después, una rápida sucesión de destellos y notas, formando un arpegio complejo y emocionante que erizó la piel de Elara. No era un caos, era una sinfonía, una pieza musical de una belleza extraña y sobrecogedora, a la vez impredecible en sus detalles y profundamente estructurada en su conjunto. El público estaba cautivado, hipnotizado por la danza de la luz y el sonido. Elara cerró los ojos y esta vez no vio colores ni texturas. Escuchó la música del universo y en ella escuchó a su abuelo. Comprendió que las matemáticas no eran una jaula fría, sino la llave maestra que abría la puerta a la forma más profunda y fundamental de la belleza. Era el lenguaje secreto que unía al artista y al astrónomo, al ocre de la arcilla y el polvo de una nebulosa, al girasol y a la galaxia, a un abuelo y su nieta. Y en esa armonía universal, resonando en la oscuridad, encontró no solo el eco de Leo, sino su propio lugar en el cosmos como una nota única, esencial e insustituible en la infinita y hermosa canción de la existencia.